Saludos a todos los que siempre nos siguen por este medio a nivel mundial, a los hermanos presentes y a todos los amigos y demás personas que siempre se interesan en oír acerca de la palabra y alimentarse de la palabra. En esta ocasión, hermanos, hermanas, vamos a hablar de una persona que realmente es meritoria reconocer la labor que hizo a nivel mundial, difundiendo la palabra y escribiendo la teología de la iglesia. Vamos a hablar de Pablo, del apóstol Pablo, del teólogo, misionero, evangelista, apóstol Pablo. No vamos a hablar simplemente del aspecto de la grandeza de toda su obra y de todas las escrituras que tuvo, de las 13 epístolas, de las cartas y demás. Nos vamos a enfocarnos más en los aspectos de respaldo que le dio el Espíritu Santo, apoyo que le dio el Espíritu Santo siempre en los momentos más difíciles, cómo el Espíritu Santo le daba ánimo para continuar. Para eso vamos a buscar el libro de los Hechos. Vamos a leer en Hechos capítulo 13 algunos versículos. También vamos antes de esa parte del primer viaje que se refiere aquí, yo lo pongo como segundo y voy a explicar la razón. Vamos a analizar algo, pero vamos como versículo guías tomaremos el libro de los Hechos capítulo 13, que todos pueden buscar, y con un amén entiendo que estamos. Amén. Y siempre diciendo que la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo. Amén. Oramos diciendo: Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Señor Dios, en este momento cúbrenos, Señor. Siempre cúbrenos con tu manto, Señor Dios. Cúbrenos, Señor Dios, con tu Espíritu, que tu Espíritu nos fortalezca en las debilidades, haciendo nosotros, Señor Dios, siempre ente de luz en medio de la oscuridad, haciendo siempre a nosotros personas de orientación en medio de la confusión, Padre. En este momento te pido que me dé a mí claridad plena de las cosas que voy a hablar, Padre amado. Te lo pido siempre esto en nombre de tu amado Jesús, por la acción de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar lectura a algunos versículos, te me van dando seguimiento del versículo 13. El 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barsejús. El 7 dice que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Dice el 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Barsejús se traduce Elimas, procurando apartar de la fe al precónsul. Dice el 10, le dijo Pablo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de transportar los caminos rectos del Señor. Dice el 11, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera de la mano. Entonces nos dice el versículo, saltando así, dando un salto, nos dice el 10, el 11, dice el 12, entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Oh Santo Dios Padre, poderosa siempre son tus palabras. En este momento, Señor Dios, siempre te sigo pidiendo reflexión sobre lo que vaya a decir. Hermanos, antes de suceder este hecho, antes de iniciar este primer viaje, Pablo, él había, como todos sabemos, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 19, habla de la conversión de Pablo que se produjo directamente por Jesús mediante una luz iluminada en el cielo, y le habló a Pablo
diciéndole que por qué le perseguía. Entonces, como sabemos, narran esos versículos, el capítulo 9, versículos 3 al 19, esos versículos narran que quedó ciego por 3 días y le dijo que fuera a un lugar donde iba a ir un discípulo de él llamado Ananías y que le iba a devolver la vista. También Ananías recibió este mensaje, se redirigió al lugar y allí encontró efectivamente a Pablo después de 3 días y le devolvió la vista. Pablo, desde ese momento en que vio esa acción tan poderosa de Jesús sobre él, inmediatamente se dirigió a Arabia. Y allí en Arabia, dice el libro de Gálatas 1:17, capítulo 1, versículo 17, que allí llevó la palabra de Dios, hablándoles a los árabes nabateos acerca de Jesús como el enviado, como el Mesías, enviado para la salvación de la humanidad. Más la autoridad de allí, autoridades con dirección política religiosa, no le agradó esa forma de hablar de Pablo y lo expulsaron. Entonces Pablo se fue a Damasco nuevamente y allí estuvo predicando, y en esa prédica que hizo en Damasco también tuvo dificultades porque allí los judíos entonces fueron los que lo sacaron de la sinagoga y lo expulsaron, y recordamos siempre lo que dice la Biblia acerca de que él tuvo que salir guindando de una canasta para poder salvar, porque los judíos tenían las puertas de entrada y salida, ellos estaban al frente esperando que pasara por ahí para matarle. Mas se fue y pudo salvar su vida, porque ya él siguió predicando por Siria y Cilicia. Eso estuvo un tiempo hasta que él comenzó y fue a Jerusalén junto con Bernabé, y allí allí se entrevistó con Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús, y pudo entonces comenzar su actividad, recibió no cartas y no simplemente la aprobación, y se fue. Entonces comenzó aquí, luego comenzó a hacer su primer viaje. Como vemos, este primer viaje de Pablo, él puede, en Pafos, como dice aquí, en la área de Pafos, él pudo desenmascarar a un falso profeta que había ahí, o un falso mago divino que estaba confundiendo al precónsul, y lo pudo confundir. Él lo pudo esclarecer todo, y este señor llamado Bar Jesús o Elimas, él pudo, fue hecho ciego, y eso convenció al precónsul. Ya esta es una acción directa del poder que tuvo el Espíritu Santo con Pablo, usando a Pablo como instrumento para demostrar su poder. Pablo hizo eso, pudo lograrlo, y de esa manera hizo su primera demostración de poder en un momento en que realmente se necesitaba. Más Pablo, cuando hizo eso, él continuó su labor, y no se detuvo porque él no estaba para hacer simplemente labores de beneficio propio. Pablo hizo esa labor y pudo continuar su viaje hacia otras regiones y llevando el mensaje junto con Bernabé. Pero recordemos algo que pasó, que él cuando iba por las ciudades de Listra y Derbe, nos dice en el capítulo 14, en el verso 8, que había un cierto hombre en Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y que Pablo dijo: levántate derecho sobre tu pie, y él saltó y anduvo. Eso hizo que las personas de ahí se confundieran, lo confundiera a Bernabé y a Pablo como dioses. Quisieron hacerle reverencia y él nunca lo aceptó. Y dice el 18 que diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces ellos no quisieron en un momento, Pablo en ningún momento quiso que se hiciera sacrificio. Él dijo que tenía su profesión de construcción de tiendas y que no quería ningún sacrificio.
Lo que quiero traer a colación, esta simple reflexión, para que luego tendremos más, porque yo voy a hacer estas reflexiones por viajes. En este viaje lo que se destaca son esas dos labores que son sobresalientes en la acción del Espíritu Santo, usándolo como instrumento. Lo que quiero es que nosotros entendamos que Pablo, un apóstol de Dios, pudo en ese momento haber usado los recursos que se le daban, pudo haber usado los recursos en la quiera que iba y haber hecho construcciones de templos poderosos, haber comprado caballos, haber comprado asnos, haber comprado otros animales y medios de transporte para agilizar, si se quiere decir, el evangelio. Más él nunca quiso usar un centavo, sino que él quería dar ejemplo a los demás sobre de la forma en que se debe llevar el evangelio, sin ese deseo de enriquecerse, sin ese deseo de ser únicamente tú el que tiene todos los medios. Entiendo que hace falta los recursos para poder llevar a cabo la misión evangelística a nivel del mundo, pero una cosa es que los recursos tú los tengas y otra cosa que tú los acumules para uso propio, a tal manera y a tal forma que tenga millones, o que exijas millones o cantidades millonarias para poder ir a lugares. Sabiendo que tú tienes cantidades millonarias acumuladas, guardadas en los bancos, cuando hay miles de iglesias a nivel mundial que necesitan de silla, que necesitan de un templo, que necesitan de medios de transporte, que necesitan de un piso, que necesitan de un micrófono y no lo tienen. ¿Qué haces tú con ese dinero guardado en bancos si no fue para eso? El don que Dios te dio no fue para guardar dinero. El don que Dios te dio fue para que tú lo usaras expandiendo el evangelio, ayudando a los demás, ayudando a los necesitados, porque esa fue la función original de la iglesia, creada para ayudar a los necesitados en cada lugar donde se estableciera. Los que tienen dan, y esos que dan se distribuyen a los que no tienen. Pero realmente se ha distorsionado esa visión. Te pido en este momento, hermano, que reflexiones sobre eso. Continuaremos hablando sobre estos temas, estos viajes, y lo haremos en cada viaje. Vamos a destacar la parte que más se destacó la acción del Espíritu Santo, usando a Pablo como instrumento. Solamente te pido en este momento que si tú no eres una persona convertida, que ha aceptado a Jesús, que incline tu rostro en este momento y diga conmigo, yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra, que murió por nuestro pecado para liberarnos de la influencia de Satanás, que murió y resucitó al tercer día. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios te bendiga. Amén.